Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Cuando la multitud se dio cuenta de que Jesús y sus discípulos no estaban en el lugar donde el Señor había multiplicado los panes, subieron a la barca y fueron a Cafarnaún en busca de Jesús. Al encontrarlo en la otra orilla le preguntaron: «Maestro, ¿cuándo llegaste?». Jesús les respondió: «Les aseguro que ustedes me buscan no porque vieron signos, sino porque han comido pan hasta saciarse. Trabajen no por el alimento perecedero, sino por el que permanece hasta la vida eterna, el que les dará el Hijo del Hombre, porque es Él a quien Dios, el Padre, marcó con su sello». Ellos le preguntaron: «¿Qué debemos hacer para realizar las obras de Dios?». Jesús les respondió: «La obra de Dios es que ustedes crean en aquel que Él ha enviado». Y volvieron a preguntarle: «¿Qué signos haces para que veamos y creamos en ti? ¿Qué obras realizas? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como dice la Escritura. Les dio de comer el pan bajado del cielo». Jesús respondió: «Les aseguro que no es Moisés el que les dio el pan del cielo. Mi Padre les da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es el que desciende del cielo y da vida al mundo». Ellos le dijeron: «Señor, danos siempre de ese pan». Jesús les respondió: «Yo soy el pan de vida. El que viene a mí jamás tendrá hambre. El que cree en mí jamás tendrá sed». Palabra del Señor. Buenos días, hermanos. Con gran alegría celebramos este domingo 18 ya del tiempo ordinario, tiempo de crecimiento junto al Señor. Y en este año particular, o estos 2 años ya prácticamente que tenemos de pandemia, la necesidad que brota de nuestro corazón de aferrarnos a Dios, de pedirle a Él, en primer lugar por el don de la salud, pedirle a Él por las vidas, pedirle al Señor por nuestra propia vida, como durante todo este tiempo hemos necesitado de la presencia de Dios, sabiendo de que en manos del hombre no podíamos tener ninguna garantía frente a esta pandemia. Y aquí estamos nosotros como sus verdaderos discípulos, para aprender de Él. Yo en muchas oportunidades, hablando con los chicos de la catequesis, les digo, no, nosotros a la misa venimos a una escuela de la catequesis, venimos a una escuela de Jesús. Y así también nosotros, dominicalmente, venimos a aprender de Jesús nuestro Maestro, como sus verdaderos discípulos, quien viene el Señor a mostrarnos el camino de nuestra vida, a darnos el manual para vivir nuestra propia vida. Sabemos que la vida se va haciendo. No tenemos un manual para decir, bueno, hay que ir por acá, hay que hacer esto otro, mirá cuando te pase esto. Pero sí Jesús tiene unas enseñanzas para nuestra vida. Enseñanzas que ya las tuvo con sus primeros discípulos. Enseñanza que la dio en aquella otra ciudad natal que se dice de Jesús, que es en Cafarnaún. Allí en Cafarnaún es donde Jesús dio sus mayores enseñanzas. La mayoría de las enseñanzas que adquirimos de Jesús las hizo en Cafarnaún, la otra ciudad natal. Cafarnaún es el lugar donde se encuentra con Simón Pedro, con Andrés, su hermano, donde sucede la sanación de la suegra de Pedro, donde sucede Jesús hablando en la sinagoga. Hay muchos acontecimientos que se dan en Cafarnaún.
la otra ciudad natal de Jesús. Allí en Cafarnaúm vuelve Jesús con sus discípulos y detrás de él viene toda esta multitud que había sido testigo de aquel milagro de la multiplicación de los panes. El domingo pasado contemplábamos aquel gran misterio de la multiplicación de los panes en ese niño que se acerca con sus 2 peces, con sus 5 panes ante Jesús, y él hace la multiplicación ante aquellos 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños. Esa multitud que había contemplado el milagro de la multiplicación de los panes, o más bien, como dice el Papa Francisco, no es una multiplicación de los panes, sino una división de los bienes. División de los dones, de lo que uno tiene para dar. Aquella multitud había sido testigo de esa división de bienes. Había sido testigo de la división de los dones que tenía este niño y estos discípulos. Vienen detrás de Jesús acudiendo a Él, como les digo, como sus verdaderos discípulos, a aprender de Él. Pero lo que ansiaba su corazón era solamente el milagro que venía de Dios. Esta multitud que seguía a Jesús iba hacia Él simplemente por el milagro. Habíamos sido testigos, dirían, fuimos testigos de aquel milagro de la multiplicación. ¿Cuántos más milagros tendrá para darnos Jesús? Ya no iban por Jesús, sino más bien iban por el milagro que venía de Jesús. Los 12 sí iban con Jesús por Él. Por añadidura venían los milagros, por añadidura venía todo lo demás. Pero esa multitud iba solo por los milagros, por lo que viene de Dios, no por Dios mismo. Iban por un interés, no por amor a Dios, ni no por querer aprender de Él un estilo de vida. Aquellos discípulos de entre la multitud iban como quien va a un supermercado, ¿no? Bueno, quiero llevar esto, y va cargando el changuito, paga y listo. ¿Cuántas veces también podemos tener esa misma actitud nosotros? Acudir a una Eucaristía, a una misa, a la iglesia, a una oración, como quien va al supermercado. Bueno, yo necesito esto, Señor, te pido esto otro, te pido. Y una vez que hemos obtenido lo que deseamos, hemos cargado nuestro changuito, ya nos vamos. Tener al Señor como un medio y no como un fin. Tener a Jesús simplemente para nuestro propio interés. Yo quiero esto de Dios, lo demás no me importa. Quiero salud para mi vida. Lo demás que me quiere ofrecer Jesús, no lo quiero, no me importa. Jesús viene con sus manos cargadas de dones para darnos. Pero mezquinamente solamente a veces agarramos uno de esos dones, el que me interesa hoy puntualmente a mí. Ser interesados ante Dios nos hace también sumergirnos desde la cultura de lo descartable y teniéndolo a Dios también como descartable en nuestra vida. Lo uso para esto y después ya no me importa. En este tiempo que vivimos, no solo de pandemia, sino desde hace años, una cultura del descarte. Todo es descartable. Todo es descartable. Pensemos si no cómo disfrutábamos quizás de una bebida en botella de vidrio antes, y ahora ya nos hemos acostumbrado al plástico. Todo descartable. Mujeres que tenían que estar lavando la ropa de los niños, los pañales de los niños, y hoy ya no, todo descartable. Y aquello que se hizo descartable desde el consumismo, también muchas veces lo llevamos a la relación con los demás. Si te hace bien, hacelo. Si no te hace bien, no lo hagas. Quédate con lo bueno del otro, no te quedes con lo malo. Descartable. Me quedo solamente con lo que me interesa, lo demás no me importa. No lo quiero. Lo que me hace bien solamente, lo demás, no. Pensemos si Jesús hubiese tenido ese pensamiento
¿Para qué voy a morir en la cruz? Me quedo con la gloria, yo soy Dios. ¿Para qué voy a subir de camino hacia el Calvario? ¿Para qué voy a tener que padecer ante los hombres? Si Jesús hubiese tenido ese pensamiento, decir, bueno, me quedo solo con lo bueno y no con la cruz, cargar la cruz de cada día y seguirle, dice el Evangelio. Cultura del descarte, a tal punto que hemos llegado como nación a descartar una vida, descartar lo que hay en el vientre de una madre. Lo que sigue, lamentablemente, será también descartar a los adultos mayores, lo que ya no sirve. Un niño en el vientre de su madre no sirve, un adulto mayor no sirve, lo vamos a descartar. Cultura del descarte. Nuestras amistades, ¿cuántas veces han sido solamente para mi propio interés, para mi propio bien? Eso también lo llevamos a Dios, hermanos. Lo tenemos a Dios solamente para nuestra necesidad. Una vez que me sacia el Señor en esa necesidad, ya no lo quiero en mi vida, ya no me importa. Salir de esa cultura del descarte, salir de esa espiritualidad de lo descartable, empezar a aferrarnos a la sincera amistad con los demás, a la sincera familiaridad con los otros, aferrarnos al sincero amor con Dios, a la verdadera fe. Esa experiencia tuvieron esta multitud ante Dios, ante Jesús. Ellos mismos, luego de comprender lo que estaba sucediendo, de que a Jesús solamente lo estaban buscando por su propio interés, para su propio bien, ellos mismos luego se acercan ante Dios, ante Jesús, y le piden, Señor, ¿qué tenemos que hacer para acercarnos a Dios? Jesús, ¿qué tenemos que hacer para acercarnos a la obra de Dios? ¿Qué debemos hacer para realizar las obras de Dios? ¿Qué debemos hacer, Señor, para purificar nuestro amor ante los demás y ante ti? ¿Qué debemos hacer, Señor, para que nuestra fe sea sincera? Purifica mi fe, purifica mi caridad, purifica mi esperanza. Eso le estaba diciendo la multitud al darse cuenta de que Jesús ya estaba en la otra orilla. Empieza este evangelio diciendo, y la multitud se dio cuenta de que Jesús y los discípulos ya no estaban allí. Se dieron cuenta de que lo estaban buscando por su propio interés, para su propio bien. La parábola del hijo pródigo nos dice, al fin se dio cuenta y emprende nuevamente el camino de regreso al Padre. La conversión empieza por nuestro pensamiento, no por el corazón. No podemos amar a alguien sin conocerlo, y el conocimiento requiere de nuestro pensamiento. Cambiar de actitud requiere todo nuestro esfuerzo de conocer a Dios. Entonces es posible la conversión. Al fin se dio cuenta. Esta multitud se dieron cuenta. Nosotros también hoy aquí, como sus verdaderos discípulos, cuando venimos a la misa, nos damos cuenta, y esto no lo estoy haciendo bien, esto. Darnos cuentas y emprender ese nuevo camino junto al Señor. Purifica mi fe, le digamos al Señor en esta Eucaristía. Purifica mi corazón para que pueda amar realmente a los demás desinteresadamente. Que los demás no sean descartables para mí. Que mis amigos no sean descartables. Que mi familia no sea descartable. ¿Cuántas discusiones familiares por una herencia? Descartamos al adulto mayor, me quedo con lo que a mí me importa. Pidamos esa gracia al Señor. Señor, dame la gracia de purificar mi fe, de purificar mi caridad,
de purificar mi esperanza. ¿Qué debemos hacer para realizar las obras de Dios? Que así sea.